Sí, sí. De Bueno, Samantha. vamos a comenzar, porque por ahí no sé si hoy, capaz que por el horario algunas no han podido. Pero bueno, Sí, después verán el videíto. mucho menos de las habituales. Sí, es medio temprano, ¿no? Por ahí para hacer una clase así. Pero bueno, no sé. Igual ya tengo preparado el mate, como dijiste vos. Por lo menos cumplí. Che, que quería... O sea, lo que a mí me interesa de esta película por ahí es pensar en la transposición de lo que es literatura a cine. O sea, hay toda una rama digamos, de lo que es la historia del cine y el estudio de lo que es la crítica del cine y, bueno, y el cine en general, que se piensa mucho en cómo es transponer, no se habla de adaptar, sino de transponer, porque la palabra adaptar tiene como esa connotación de meter una cosa en otra. Entonces, transponer sería como, bueno, reconocer cuáles son como si fuera lo específico del lenguaje de la literatura, que sería como la novela en este caso, y cómo traducir, sería como una traducción con otro lenguaje, ¿no? Que sería el cinematográfico. Lenguaje cinematográfico. Está bien. Entonces, me gustaría que pensemos, o sea, yo que quería leer una partecita del libro, que es el inicio, que es el inicio de la película. Que si podemos, lo leo cachito, es un poquito largo, pero está bueno para después ver el inicio de la película y ver cómo eso fue pasado a imágenes. Dice, capítulo 1. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No. Otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo, no me puedo mover. Digo, por los gusanos hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Intento asentir, pero mi cuerpo no responde. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa en el jardín de la casa? ¿Yo estoy en el jardín? No, no estás. Pero está Carla, tu madre. La conocí unos días atrás, cuando recién llegábamos a la casa. ¿Qué hace Carla? Termina el café y deja la taza en el pasto, junto a su reposera. ¿Qué más? Se levanta y se aleja, se olvida las ojotas, que quedan unos metros más allá, en las escaleras de la pileta. Pero no le digo nada. ¿Por qué? Porque quiero esperar a ver qué hace. ¿Y qué hace? Se cuelga la cartera al hombro, se aleja en su bikini dorada hasta el coche. Hay algo de mutua fascinación entre nosotras y en contraste breves lapsos de repulsión. Puedo sentirlos en situaciones muy precisas. ¿Estás seguro de que es necesario hacer estas observaciones? ¿Tenemos tiempo para esto? Las observaciones son muy importantes. ¿Por qué estás en el jardín? Están en el jardín. Porque acabamos de regresar del lago y tu madre no quiere entrar a mi casa. Quiere evitarte problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tengo que entrar y salir una y otra vez, primero por las limonadas, después por el protector solar. No me parece que esto sea evitarme problemas. ¿Por qué fueron al lago? Quiso que le enseñara a manejar. Dijo que siempre había querido aprender, pero una vez en el lago, ninguna de las dos tuvo la paciencia necesaria. ¿Qué hace ahora en el jardín? Abre la puerta de mi coche y se sienta al volante y revuelve un rato la cartera. Yo bajo las piernas de la reposera y espero. Hace demasiado calor. Después Carla se cansa de revolver y agarra el volante con ambas manos. Está hace un momento mirando hacia el portón.
o quizás hacia su casa, mucho más allá del portón. ¿Qué más? ¿Por qué te quedas en silencio? ¿Qué más? ¿Por qué te quedas en silencio? Es que estoy anclada en este relato. Lo veo perfectamente, pero a veces me cuesta avanzar. ¿Será por lo que me inyectaron las enfermeras? No, pero voy a morirme en pocas horas. Va a pasar eso, ¿no? Es extraño que esté tan tranquila, porque aunque no me lo digas, yo ya lo sé. Y sin embargo, es algo imposible de decirse a uno mismo. Nada de esto es importante, estamos perdiendo el tiempo. Pero es verdad, ¿no? Que me voy a morir. ¿Qué más pasa en el jardín? Carla apoya la frente en el volante y sus hombros se sacuden un poco, empieza a llorar. ¿Crees que podríamos estar cerca del punto exacto en que nacen los gusanos? Seguí. No te olvides los detalles. Esperen que va a entrar alguien. Carla no hace ningún ruido, pero logra que me levante y camine hacia ella. Me gustó desde el principio, desde el día en que la vi cargando los 2 grandes baldes de plástico bajo el sol, con su gran rodete peligroso y su jardín de jean. Pero viste que algo ¿Cómo? dijiste en la mañana que funcionaba, cuando subí gestionada. No, entró Cristina y está con el micrófono abierto. A ver, Cristina, silencia. Ya voy. Bueno, esperen. Continúo. No te olvides de los detalles, Carla no hace ningún ruido, pero logra que me levante y camine hacia ella. Esto ya lo leí. Me gustó desde el principio, no había nadie. Bueno, lo leo de nuevo porque me perdí. Carla no hace ningún ruido, pero logra que me levante y camine hacia ella. Me gustó desde el principio, desde el día que la vi, cargando los 2 grandes baldes de plástico bajo el sol, con su gran rodete pelirrojo y su jardinero de jean. No había visto a nadie usar uno de esos desde mi adolescencia, y fui yo quien insistió con las limonadas y la invitó a tomar mate a la mañana siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente también. Estos son los detalles importantes. Estos son los detalles importantes. El punto exacto está en un detalle. Hay que ser observador. Ya termina. Cruzo el jardín. Cuando esquivo la pileta, miro hacia el comedor y reviso a través del ventanal que Nina, mi hija, sigue dormida, abrazada a su gran topo de peluche. Entro al coche por el lado del acompañante. Me siento, pero dejo la puerta abierta y bajo la ventanilla, porque hace mucho calor. El gran rodete de Carla está un poco caído, desarmado hacia un lado. Apoya la espalda en el asiento consciente de que ya estoy ahí, otra vez junto a ella, y me mira. Si te lo cuento, dice, ya no vas a querer verme más. Pienso en qué decir, algo así como, pero Carla, por favor, no seas ridícula. Pero en cambio miro los dedos de sus pies tensos como los pedales, las piernas largas, los brazos delgados pero fuertes. Me desconcierta que una mujer 10 años más grande que yo sea tanto más hermosa. Si te cuento, dice, no vas a querer que él juegue con Nina. Pero Carla, por favor, ¿cómo no voy a querer? ¿No vas a querer a Amanda? Dice, y los ojos se le llenan de lágrimas. ¿Cómo se llama? David. ¿Es tuyo? ¿Es tu hijo? Asiente. ¿Ese hijo sos vos? David. Perdón. Asiente. Ese hijo sos vos, David. Ya sé, seguí. Se limpia las lágrimas con los nudillos de las manos y suenan las pulseras doradas. Yo nunca te había visto. Pero cuando le comenté al señor Gesser, el cuidador de la casa que alquilamos, que estaba viendo a Carla, él enseguida preguntó si ya te había conocido. Carla dijo, era mío, ahora ya no. Lo miré sin entender, ya no me pertenece, dice. Carla, un hijo es para toda la vida. No, querida, dice. Tiene las uñas largas y
y me señala a la altura de los ojos. Entonces me acuerdo de los cigarrillos de mi marido, abro la guantera y se los paso junto con el encendedor. Prácticamente me lo saca de las manos y el perfume de su protector solar se mueve tanto entre nosotras. También entre nosotras. Cuando David nació era un sol. Claro que sí, digo. Y me doy cuenta de que ahora tengo que callarme. La primera vez que me lo dieron para sostenerlo, me angustié muchísimo. Estaba convencida de que le faltaba un dedo. Sostiene el cigarrillo con los labios, sonriendo por el recuerdo, y lo enciende. La enfermera dijo que a veces pasa con la anestesia, que uno se persigue un poco y hasta que no conté los 2 veces los 10 dedos de las manos, no me convencí de que todo había salido bien, que no daría ahora, porque David simplemente le faltara un dedo. Bueno, esa es, están ahí, ¿no? Esa es que sería el primer capítulo del libro. Ahora veamos, veamos las imágenes de la peli. O sea, lo importante es que veamos cómo es esta traducción, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se traduce eso en un lenguaje audiovisual? ¿Qué cosas se sacan? ¿Qué cosas quedan? Todas partes. Sí, en el cuerpo. Volvemos a grabar porque después, si pasamos las imágenes en YouTube, nos bloquean. Bueno, ¿qué les parece? O sea, lo que tendríamos que pensar es ¿qué, no? ¿Cómo es esa traducción? ¿Cómo es? Hay como cosas que son tan ordenadas de la misma manera, cosas que no. La parte en que ella entra al pueblo y el señor la lleva hasta la casa y que el animal ataca, ¿no?, al auto, bueno, o a la nena, no sé. Esa parte no está en lo que vos leíste, No. ¿no? Pero pareciera importante porque ya se perfilan estos detalles de los cuales habla David, ¿no? El perro le falta una pierna, la máquina que pasa por el campo y vos no sabés, bueno, está, creo que es como arando, pero el señor, cuando habla de la casa que pasan, que es la casa De ella. no, lo del agua sí estaba en tu lectura, sí. Sí, lo del agua, que ella lleva el agua, sí. Y los gusanos. Y bueno, pero aparecen en el texto, Sí, sí. ¿no? En el texto está. En la película. A ver, Y Susana, también que lo levantó la nombra mano. al casero, a Gelexer, también lo nombra en el texto original, ¿no? Ah, perdón, ella ve al chico, ve al chico Ve al por chico. primera vez, que eso en la lectura de Diego no aparece. Sí. Cuando vos decís que está arando, creo, si no me equivoco, que esa es Sí. una máquina que se llama Mosquito y que está en realidad tirando insecticidas, no Eso te está iba a arando. decir, me parecía que estaba tirando algo al cultivo. Está. Y se nota también que a pesar de haber mucho cultivo, es decir,
el auto deja una aureola de polvo como que está seco. Eso es un lugar seco, pero a pesar de la sequedad del clima, pueden cultivar, ¿no? A ver, Susana, que Eh, levantó la mano. No, yo había leído el libro hace un tiempo y Ah, mira. justamente lo que me llamó la atención era, el libro provoca, que a veces es raro conseguir eso en la escritura, una sensación casi física de algo que está pasando, algo que te mantiene en vilo todo el tiempo, si bien es un libro cortito. Y ahora cuando vi la película, pude reproducir muy bien eso, pero justamente lo que quería era escucharlas a ustedes, porque no sé si lo reproduje, porque ya lo había tenido el libro, pero me pareció muy bien traducido en el lenguaje visual. Salvo una parte que, o sea, el tema de los agroquímicos, justo lo vi con mi marido, que él el libro no lo había visto, y cuando le hablo de los agroquímicos me dice, ¿cómo y dónde lo viste eso? Es como que a él le pasó muy rápido el tema del pájaro muerto en el lago, o de cuando la nena se rocía, o ese tipo de cosas, que, digamos, tiene un montón de niveles la película, pero uno de los temas que trata desde el principio al fin es ese, ¿no? Pero la verdad que esa sensación de que estás agarrado y decís, hay algo que pasa, que te lo cuentan, hay algo que pasa, que no te lo están contando y lo podés interpretar, y después cuando te quedás pensando encontrás otro nivel más, y eso me pareció interesantísimo. Supongo que también tiene que ver con que la propia autora del libro trabajó en el guión, entonces ayuda a esa traducción, ¿no? A mí me pasó que, por ejemplo, no sabía nada de la película, ni siquiera lo que decía Netflix en su comienzo, nada. Y me costó mucho tiempo darme cuenta de toda esa narrativa que tiene, ¿no? Que se superpone, quién narraba, qué pasaba, porque me di cuenta cuando vi Los chicos deformados, cuando vi esa chica en el supermercado, ahí me fui dando cuenta que pasaba algo en el ambiente, ¿no? Porque al principio cuando vi lo del caballo y lo del animal, no me di cuenta mucho de que era eso, ¿no? El resto está contado casi textualmente, Sí, las sí. conversaciones, excepto los agregados que fue nombrando Claudia. El resto es casi textual, diríamos, por supuesto en lenguaje visual. Y también, como dice Susana, creo que la película te va dando una cierta inquietud. Sabés que algo va a pasar, que hay algo que te inquieta, no sé, al menos a mí. Sí, sí, tal cual. Sí. Es Hay así. algo, creo que lo que nos estamos hablando, que es esto como de, que por ahí lo que decía Sara, como que no entendía al principio, como la temporalidad, ¿no? Exactamente. Como en el relato que yo leí, para los que no estuvieron recién, al principio leí como una parte de un relato del libro. Y por eso vimos la primera parte como para entender esto de lo que sería la transposición, cuando llamamos en cine lo que es la adaptación, que decíamos, ¿no? Como que esto de que la adaptación es como meter una cosa en otra, entonces lo que buscamos ahora es hablar de transposición. Porque es como eso, como una especie de, que tampoco es traducir del lenguaje a otro, sino es como si fuera eso, como una apropiación de ciertos elementos en otro lenguaje, porque nunca es lo mismo. Y fíjense cómo en este primer capítulo, para mí, que es lo que me interesa como ahora analizar en este bloque por ahí, para entender, porque no leímos todo el libro, entonces pero es importante que contengamos esto de que es una adaptación o una transposición,
Y esto que decía la compañera, que es importante, que la guionista también es la que escribió el libro. La escritora. Es muy importante porque se nota como cuando hablamos de traducción o de traducción o de adaptación, siempre se piensa en la fidelidad, ¿no? Se habla de fidelidad, cuán fiel se es al texto original, este texto adaptado, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre se valoró como, yo leí el libro y no está bien adaptado, como que, porque no es fiel al libro, ¿no? Y claro, muchas veces se traduce esto como en un valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apropiación, lo que estamos pensando tal vez no es en fidelidad, sino en eso, en como, ¿cuál es la capacidad de sumar algo que el libro no tenía, tal vez, ¿no? O de ordenar de una manera distinta para generar otro tipo de intriga que tal vez el cine necesita, y tal vez la novela da cuenta de otras cosas, ¿no? Como de un orden, y en la película por ahí tenemos otro orden. Y ya en esta primera escena vemos que en el texto se enuncia que ella está en un hospital, ¿no? Que dice, ¿será lo que me pusieron las enfermeras? ¿Será lo que me pasa con las sábanas que son duras? Una cosa así. Entonces, como que hay algo que eso en la película no está, digamos, como que entonces es lo que dice Sara, por eso no entendemos de dónde está hablando ella, porque supuestamente, ¿de dónde está hablando ella en la película? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde está ella hablando con David? No se te escucha, Mónica. Está bajo tierra ya. Está No, muerta. está todavía, está o en el hospital o bajo tierra, por los Y gusanos. agonizando. Es como, claro, es como... Ella estaba en el hospital y le molestaba la sábana y se levantó. Sí, Y acá también ubica por ahí un tiempo y espacio, o sea, que están a 20 minutos de la casa desde el pueblo, como una orientación, y sí, muestra un poco el entorno. sí. Yo Pero realmente creí de que David la estaba llevando a la Casa Verde, Sí, yo como también. para ir a también, buscar a Nina. Yo Yo también. sentí eso. sí, Después, lo del hospital me parece que es posterior, como que alguien la encontró a ella, o lo que fuera, y la llevó al hospital. Pero sí es cierto que ahí hay como una cosa no clara, ¿no? Como y en cambiada. cuanto a los tiempos, al espacio, ¿no? Claro. En el relato, digamos, de la novela, explícitamente ella dice que está internada, entonces da a sugerir Claro. que se está muriendo. En Está. cambio, en la película todavía eso aparece mucho más adelante. A Sí, la- claro. casi la